Muy buenas tardes. Saludamos a todos y todas quienes nos acompañan, en especial a la doctora Sofía Lavados, coordinadora de la Red de Responsabilidad Social Universitaria, ODUCAL, y a nuestro invitado como expositor, el doctor Marcelo Mena Carrasco, quien expondrá el tema Reflexiones del cuidado del otro desde el ámbito ambiental. El seminario 2021 se contextualiza fundamentalmente en el llamado del Santo Padre en su encíclica Fratelli Tutti, que nos desafía al cuidado del otro, a una cultura del encuentro. Por tanto, este año 2021 buscamos profundizar en los fundamentos de esta cultura del encuentro, del cuidado del otro, y a la luz de tales fundamentos, construir caminos de amistad social, particularmente entre quienes habitamos las universidades de América Latina y el Caribe, como miembros de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL. En representación de nuestra Red de Responsabilidad Social Universitaria de ODUCAL, damos la palabra a la doctora Sofía Lavados. Ok, si me escuchan, entonces envío mi saludo cordial, afectuoso, en primer lugar, la bienvenida para este nuevo encuentro de nuestro seminario Tejiendo Redes en clave de la responsabilidad social. Permítanme, en primer lugar, hacer un pequeño paréntesis. Hoy, 28 de julio, estamos conmemorando una fecha muy importante para todos los peruanos. Como peruana, quiero con mucho orgullo comentarles que hoy estamos celebrando 200 años de nuestra independencia. Un acto sumamente importante y ha coincidido también con la asunción de mando de un nuevo presidente de la República. Tenemos desde la República aquí y celebrando estos importantes momentos para nosotros como país. Entonces, solamente una pequeña reflexión, que pese a las grandes dificultades, y no solamente por un tema de pandemia, sino también dificultades en torno a la crisis política, social, económica, que estamos asumiendo durante los últimos años, los peruanos estamos en momentos de mucha fe y esperanza. Esperanza que hoy quiero compartir con ustedes porque considero que pese a todas las adversidades que podemos vivir, solo la unión, la fraternidad, la solidaridad, el respeto y la tolerancia podrá tornarnos en un mundo mejor. Y justamente hablando de un mundo mejor, hoy tenemos una temática de suma importancia que es en torno al medio ambiente. Y esta temática es parte de una de las líneas que propone el Plan Estratégico de la Red de Responsabilidad Social Universitaria, y es porque queremos hacer eco a este llamado de nuestro Santo Padre, quien lo asume como un imperativo moral, trabajar por el cambio climático, y nos llama a unir fuerzas para luchar contra este cambio climático en el mundo. Así que con esta intención, el día de hoy tenemos una conferencia sumamente importante y aprovecho para dar la bienvenida al doctor Marcelo Mena Carrasco a nombre del equipo base de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la ODUCAL. Estos momentos son de una reflexión, pero queremos que nos lleve también a la acción en las diferentes instituciones en las cuales formamos parte. Un abrazo a distancia y muchas gracias por su constante presencia en estos encuentros de nuestra red. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctora Sofía Lavados. A continuación, tengo el honor y el placer de presentar a ustedes al doctor Marcelo Mena Carrasco y su currículum. Él es ingeniero civil bioquímico, doctorado en ingeniería ambiental. Su carrera se ha centrado en la calidad del aire y la política climática. Durante su doctorado, trabajó para misiones científicas de la NASA en los Estados Unidos, México y Asia, donde se especializó en inventarios de emisiones y predicción de la calidad del aire. Como activista,
Cofundó el Comité de Conservación de Energía de la Universidad de Iowa, que impulsó la creación de la Oficina de Sostenibilidad. Como profesor en Chile, se centró en la calidad del aire y los problemas del cambio climático, particularmente considerando la evaluación de externalidades. Como subsecretario y ministro de Medio Ambiente en el gobierno pasado de la presidenta Michelle Bachelet, dirigió las negociaciones climáticas de la COP20 a COP23. Diseñó la ambiciosa estrategia de gestión de la calidad del aire de Chile y los primeros impuestos de América del Sur sobre la contaminación para el transporte y los sectores industriales. Como copresidente de la coalición Clima y Aire Limpio, apoyó el desarrollo de políticas integradas de clima y calidad del aire y su reconocimiento por parte del IPCC, que es un panel intergubernamental en cambio climático, junto con la financiación de proyectos emblemáticos sobre controles de clima agrícola, gestión de residuos, hornos de ladrillos, estufas de leña, emisiones de diésel, entre otros. Como ministro de Medio Ambiente, lideró la creación de parques marinos y nacionales en la administración del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Desde ese lugar encabezó un esfuerzo masivo de creación de parques nacionales con una superficie equivalente al tamaño de Suiza y la creación de 1.4 millones de kilómetros cuadrados de protección marina. También encabezó el acuerdo de Escazú junto con Costa Rica y la prohibición de bolsas plásticas en ciudades chilenas. En el Banco Mundial dirigió el equipo que creó la primera coalición ministerial de finanzas climáticas lanzada en las reuniones de primavera, incluidos los principios de Helsinki y la creación del Plan de Acción de Adaptación y Resiliencia para el Banco Mundial. Ahí mismo, en el Banco Mundial, lideró equipos de investigación en el enlace entre el cambio climático y la migración, la encrucijada de los países dependientes de combustibles fósiles, las opciones de mitigación para el sector marítimo, un sistema de calificación para la resiliencia, una metodología para evaluar la alineación de París para las operaciones del Banco Mundial y el desarrollo de herramientas de mitigación a largo plazo para países clientes llamado 2050 Partners. Hoy es el director del Centro de Acción Climática para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, en esta primera parte de la exposición, el doctor Marcelo Mena se dirigirá a ustedes y posteriormente a la exposición tendremos tiempo para realizar preguntas y el doctor Mena las pueda responder. Por lo tanto, esas preguntas agradeceremos consignarlas en el chat. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el doctor Marcelo Mena. Ya, entonces voy a tirar, ya voy a hacer la presentación. Muchas gracias por la invitación. Entonces, la diapo. Entonces les voy a hacer una presentación sobre los temas que he estado haciendo el último tiempo, pero que tiene mucho que ver con una filosofía de cómo ponderar las cosas para hacer visible lo que muchas veces es invisible y para poder cuidar a las personas más débiles que muchas veces quedan fuera de la ecuación porque no se valoriza sus derechos ni su salud. Entonces, primero que voy a hablar un poco de en qué estamos en cambio climático, lo que viene por delante y espero que les guste. Primero que todo, este último año no ha sido un año perdido en cuanto a temas de cambio climático ni el año pasado. Eso es bueno saberlo. Si bien tenemos el riesgo de volver a una normalidad que nos puede seguir en un curso y un rumbo hacia un cambio climático extremo. Entonces, el último año no fue un año perdido, porque tuvimos, ¿no es cierto? Si bien, no sé si, volviendo para atrás, para poder cumplir las metas del Acuerdo de París, tenemos que evitar el calentamiento a bajo 1,5 grados. Si uno mira los compromisos de los países hace 3 años, estaban apuntando a un mundo de 3 a 4 grados. Y hoy día la portada de Economist habla justamente de que con 3 o 4 grados de calentamiento, siendo que ha ocurrido solamente 1 grado hasta ahora, es un clima invivible en donde no hay lugares seguros. Y eso lo que decía una señora que entrevistaban en Alemania, que decía esto lo veíamos los países subdesarrollados nomás, no pensábamos que iban a tocar nosotros. Y eso entonces significa que hay... Pero dicho eso, ese mundo de 3 grados que estábamos camino a tener con China, Estados Unidos, sin compromisos fuertes, con Trump celebrando el carbón,
nos encontramos con que hoy día los compromisos por lo menos se han ido alineando este último año con la vuelta a Estados Unidos al Acuerdo de París. Pero hay cosas que no tenemos que nunca olvidar, que tenemos una lucha por la contaminación atmosférica que se da día a día. Y qué bueno que hay harta gente de México. Yo trabajé mi doctorado en Ciudad de México, me tocó trabajar con la doctora Luisa Molina y Mario Molina el tema del transporte de la contaminación de Ciudad de México y me tocó ver su huella a través de mediciones que hacíamos en aviones de la NASA ahí en el Golfo del Pacífico. Partíamos desde Veracruz, interceptábamos la pluma que venía desde Ciudad de México y nos encontramos con una huella dactilar de contaminación que decíamos, esto viene del DF. Y también, bueno, después, cuando ya en el 2008-2009 me tocó hacer una campaña similar para medir y encontrarme con la contaminación de Santiago desde las costas de Arica, a casi 2000 kilómetros. Entonces, con esto uno aprendió de que las cosas no desaparecen, dan vuelta y vuelta y se transforman como contaminación en general. Pero lo que es brutal es que casi un tercio de las enfermedades más comunes tienen que ver con la contaminación atmosférica. Y si uno mira a lugares, siempre me dicen a dónde hay que mirar para poder ver dónde se descontaminan las ciudades. Em, yo te doy dos ejemplos, los ejemplos más emblemáticos de todo el mundo, que son Ciudad de México y Santiago de Chile. Si Santiago de Chile no hubiera bajado la contaminación como lo hizo a partir del retorno de la democracia, las muertes adicionales que habrían ocurrido por contaminación atmosférica serían cerca de 10.000 más. ¿Ya? Hemos reducido la contaminación atmosférica en un 70% en 3 décadas. Cosa similar ha ocurrido en Ciudad de México. ¿Ya? Entonces, los chinos han bajado un 30%, son titulares, o 10% son titulares de noticias, pero nosotros la hicimos en Latinoamérica. Y hay que seguir profundizando esas medidas. En mi gestión como ministro, pudimos llegar al nivel mínimo de episodios críticos para Santiago, y les voy a mostrar otras cosas que hicimos, pero siempre teníamos un desafío, porque no contábamos con que Chile se iba a poner bueno para el fútbol. Entonces, eso ocurría con que muchas veces cuando la contaminación de invierno se da, cuando la gente prende sus chimeneas, cuando hay mala dispersión, le sumábamos quizás tantas emisiones por todas las parrillas que se hacían, y eso está demostrado y hay varios papers que al comienzo se reían de nosotros, pero uno que venía y conocía los datos de calidad de aire como si fueran el hijo de uno, cualquier anomalía uno la daba cuenta y por tanto eso aparecía, incluso hay indicadores como colesterol en el material particulado que se eleva cuando tienen más asado. ¿Ya? Pero dicho eso, que habla del corazón, de lo cultural, de enfrentar algo que es tan difícil, porque arraigado en la cultura chilena, si es que no hubiéramos tenido esta medida en general, si es que no hubiéramos descontaminado, sabiendo que por cada microgramo de material particulado extra aumenta la mortalidad, la letalidad en 8%, habríamos tenido casi el doble de muertos por COVID por lo que está pasando. Solamente quería decir que, y efectivamente, este último año bajó la contaminación atmosférica en Santiago, en las dos comunas más emblemáticas, en el sentido que Las Condes, donde hay mucho transporte, bajó las emisiones del transporte en forma significativa, y eso significó que hubo menos contaminación. Es verdad. Entonces, mucha gente, pero sigue habiendo mucha contaminación, y hemos tenido un repunte en tiempo reciente que hay que volver. Esa es como la historia más reciente que ha pasado. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Al igual que Ciudad de México, el año 2012 Chile adopta un estándar nuevo de calidad de aire y empieza por primera vez a medir fuera de Santiago. Y nos encontramos con una sorpresa, este artículo es del año 2011, me tocó trabajar, ayudar a hacerlo, nos encontramos con una sorpresa de que habían, no solamente Santiago no era la ciudad más contaminada del mundo, tampoco lo era de Chile, sino que incluso era la 10ª comuna más contaminada, y habían 10 más, 9 más que estaban más contaminadas. Entonces hay un cambio de gobierno y nosotros decidimos que había que meterse en el tema de la descontaminación de las ciudades. Hicimos 14 planes de descontaminación muy intensos, porque en la práctica tú llegas a un gobierno y es la misma gente. Entonces tú, en vez de decirle, no vamos a hacer 2 planes de descontaminación estos 4 años, vamos a hacer 14, se estresa la máquina, ¿no es cierto? Pero lo logramos y sacamos eso, siempre pensando en que la energía y el medio ambiente tenían que ir de la mano. Y hay un tema que no mucha gente sabe de Chile, pero que se pasa mucho frío.
ahora los que están en Chile probablemente están con un poquito frío, un poquito abrigados, porque hay una terrible pobreza energética, en donde 2/3 de las viviendas no tienen aislación térmica alguna. Solamente las viviendas a partir de 2007 tienen algún tipo de estándar de aislación térmica. Y lo que ocurre es que ciudades pequeñas, como Coyhaique, que es la ciudad más contaminada de Latinoamérica, que tiene 30.000 personas que están metidas en la plena Patagonia, la gente construye como si estuviera en Iquique, eh, y que ocupan leña para poder calefaccionarse, y eso sofoca las ciudades. Y para poder cambiarlo, y tuvimos varios pilares distintos, pero el más esencial era que teníamos que revestir térmicamente una vivienda existente para poder hacerla más bonita, incluso vale más, estructuralmente está más sólida, tiene ventanales, ¿no es cierto?, para aislación térmica, va a estar mejor preparado para el cambio climático, para futuras olas de calor, y cambiamos el calefactor dentro y ponemos uno que sea eficiente, que se encienda solamente cuando hace frío, que se encienda que ande a electricidad, como este sistema que tengo acá, que es el sistema más barato para calefaccionar en Santiago. Ahí también lo tenemos en Coyhaique, y son sistemas entonces que le brindan mayor autonomía a la gente adulto mayor, por ejemplo, que tiene que hacer un fuego todas las noches en su casa, tiene que picar leña, tiene que reasignarle, porque estoy hablando de las cosas culturales que no mucha gente sabe de Chile, pero por ejemplo una casa en Temuco tiene que tener un lugar, una bodega de 10 metros cúbicos para guardar la leña del invierno. Entonces todas estas cosas le van quitando dignidad a la gente, pero y al final la manifestación de toda esta pobreza energética era una mala calidad de aire. Pero por otro lado, teníamos otros desafíos que son interesantes. Cuando, porque habíamos tenido un parque energético que se hizo cada vez más carbonizado. ¿Por qué? Porque teníamos un futuro apostando a las energías de gas natural de Argentina, que importábamos. Y tuvimos problemas con los suministros y tuvimos que cambiar esas termoeléctricas a gas natural a termoeléctrica de carbón. Pero esto tuvo y causó mucho ruido a las muchas zonas que no querían vivir bajo el sacrificio de tener que vivir con la contaminación. Hicimos una norma de emisión de termoeléctricas el año 2012-2013, que se puso un monitoreo continuo en la chimenea. Y por tanto, esta chimenea que el año 2009 tiraba contaminación, ahora tenía una sonda que acusaba al fiscalizador si estaba incumpliendo. Pero como armamos eso, teníamos un sistema de que cada chimenea en Chile tuviera un monitoreo continuo, dijimos, y esto viene un poco en mi investigación como doctor en ingeniería, que de la modelación de los efectos en la salud de la contaminación, y por tanto dijimos, ¿por qué no se la cobramos a quien causa este daño? Y empezamos a diseñar estos impuestos verdes. El resultado combinado entre las normas de emisión y los impuestos verdes fue muy significativo, porque la contaminación por material particulado de estas termoeléctricas bajó en más de un 80%. Y eso se dio dentro de nuestra década, dentro de la última década. El azufre bajó muchísimo y aumentó incluso la capacidad del parque termoeléctrico, y por tanto hoy día más termoeléctricas contaminan mucho menos de las que contaminaban antes. Por otro lado, nos encontramos con un sector agroindustrial que había quedado un poco olvidado de las regulaciones ambientales. El carbón que se dejó de utilizar en Chile, de la fabricación, la empezaron a ocupar estas fábricas como Yansa para el azúcar, no sé, ¿cómo se llama este otro lugar? Patagonia Fresh, de alimentos, Agrosi, empresas que hervían, por ejemplo, fruta o tomate para hacerlo salsa tomate, pero ese lo hervían con carbón, y carbón sin control de emisiones. Entonces, lo cierto es que después de un par de años del impuesto verde, que tenían que pagar la contaminación por material particulado o abatir, como pueden ver, la decisión fue abatir la contaminación en un 95%, y por tanto esto actúa como una norma de emisión, pero es un instrumento económico. Entonces esta es un poco mi fascinación, porque toda la vida hemos estado hablando de que tenemos que hacer instrumentos económicos para abordar la contaminación, pero resulta que este tipo de instrumento es súper efectivo, pero a veces no le gusta cuando se implementa el sector privado. Otro tema que está ocurriendo
es que los autos, al igual que en México y en Latinoamérica en general, están creciendo en tamaño, están creciendo en su consumo vehicular, y están creciendo en sus emisiones de contaminantes locales, fundamentalmente por el diésel. Entonces también aplicamos un impuesto verde a la venta de vehículos nuevos, y los 600.000 autos que se analizan acá, uno puede ver individualmente cuáles son sus emisiones. Esta es una distribución de frecuencia, ¿no es cierto? Y podemos ver hoy día que hay un cambio estructural de cómo se venden autos en Chile a los vehículos que están afectos al impuesto, en donde adoptaron de facto una norma de emisión que no existe en Chile todavía, que entra en vigencia el próximo año, que es la Euro 6. Pero resulta que la Euro 6 llegó en Chile al año 2016, acá aparece la propaganda, dice menos consumo, mayor potencia, menos impuesto verde. O sea, la trajeron porque no querían pagar más impuesto verde, entonces nuevamente indicando que algunas veces si tú haces un buen instrumento económico, puedes hacerlo funcionar como si fuera una norma de emisión. ¿Y por qué digo eso? Porque las normas de emisión hay que consultarlas con medio mundo, hay que darle un periodo de entrada en vigencia. De hecho, la norma Euro 6 está tramitándose unos 5 años y entra en vigencia el próximo año. El impuesto verde entra en vigencia y su efecto en las emisiones es inmediato. Entonces, porque tú o pagas o reduces tus emisiones. Y esa decisión parece la toman con bastante claridad en general. Y uno de mis mayores orgullos es que al final de esta estrategia que implementamos, las ciudades de Chile tuvieron bajas de contaminación estructural significativa. Eso nos dice que estemos bien. La norma de la OMS es 10. Y por tanto, Coyhaique sigue respirando un aire casi el doble que Ciudad de México en contaminación. Osorno, Valdivia, ciudades que quizás no habían escuchado hablar ustedes antes. Pero Santiago bajó muchísimo. Y el desenlace en efecto en salud fue también bastante fantástico, porque en la práctica, en las zonas con plan de descontaminación, hubo reducciones significativas de las consultas de urgencia, particularmente de niños pequeños, y las tasas de consulta de urgencia por enfermedad respiratoria bajaron significativamente en todo Chile. Y como contrafactual, en los lugares que no hubo estas medidas, aumentaron los efectos en salud muchas veces. Entonces acá hay una cuestión objetiva, que hay cerca de 500.000 consultas de urgencia menos en Chile por enfermedad respiratoria fruto de los planes de descontaminación. Y esto cuando nosotros nos metemos con, entonces, y además que también, perdón, que cuando nosotros integramos una política de mitigación de cambio climático, de reducción de gases de efecto invernadero, y vemos los beneficios sociales de un aire más limpio, se multiplican los beneficios y son mucho mayores que los costos que tenemos. Parte 1, contaminación atmosférica. Parte 2, voy a pasar al cambio climático y una recuperación verde para Latinoamérica y el ejemplo de cómo Chile puede también seguir hacia adelante. Entonces, todos nuestros países han tenido crisis sociales en tiempo reciente, ¿cierto? Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil, Argentina, todos han tenido grandes conflictos sociales. Hay una tremenda inequidad. El gasto social en Latinoamérica, en promedio, está en torno a 8% del PIB. En la OCDE fluctúa entre 20 a 30, es decir, la gente gasta mucho más en temas sociales. Y por tanto, como dice mi antigua jefa, porque yo trabajé con ella en el Banco Mundial, ella se fue al FMI, dice, la crisis actual es un riesgo como una oportunidad. Sería míope volver a la economía de ayer con sus problemas de creciente desigualdad. Debemos mirar hacia adelante, aprovechar la oportunidad para construir un puente a algo mejor, un mundo más justo, equitativo, más verde, sostenible, más inteligente y por sobre todo más resiliente. Entonces, ahora les voy a hablar sobre eso. Primero que todo, Latinoamérica tiene más riesgo físico que el resto del mundo y al mismo tiempo alberga la mitad de los países más inequitativos del mundo. Creo que la cifra global es que el 10% más rico de Latinoamérica es dueño del 71% de los ingresos. Si yo tomo los peores indicadores Gini de todo el mundo, 15 están en África y 15 están en Latinoamérica. Ese es el nivel de desigualdad que tenemos.
Y eso nos hizo mucho más expuestos a la pandemia. Porque en la práctica, si nosotros queríamos hacer una cuarentena en Brasil en Perú, donde el 70% de la fuerza laboral es informal, donde no hay seguro de cesantía, donde el sistema de protección social no es capaz de poder llegar con ayudas para que la gente se quede en casa, entonces al final tuvimos un efecto mucho más prolongado. Lo que ocurre es que este patrón también es el talón de Aquiles para recuperarnos del cambio climático. Porque cuando miramos lo que pasa con con lo que sería, por ejemplo, un desastre natural, en Latinoamérica, un huracán como por ejemplo el huracán Mitch, que el año 98 causó que una persona de quintiles más bajos perdiera gran parte de su ingreso. Y una persona de los quintiles más altos se ve mucho menos afectado. Entonces, cuando termina una pandemia, cuando termina un desastre natural, nos encontramos con que los países son más pobres y son más desiguales. En el caso de Chile, 2,9 millones de personas bajaron de clase social este último año. 2,3 millones de ellos pasaron de ser de clase media a clase vulnerable. 300.000 pasaron de clase vulnerable a clase baja, de extrema pobreza, que no se había visto en mucho tiempo. Entonces, eso, la preocupación es que si queremos volver a recuperarnos, tiene que abordar la inequidad. No podemos tener tales niveles de inoperancia para poder llegar con ayuda hacia quienes más lo necesitan. Entonces, esto no es, acá no está hablando, no sé, pues, Karl Marx, esto es Banco Mundial, OCDE. Esto es lo más básico de poder superar la pobreza. También tenemos el tema de, en términos generales, sabemos que enfrentar el cambio climático tiene mucho más beneficios que costos para mitigar. Pero en tiempo reciente, las investigaciones que ha desarrollado distintas instituciones, como este informe que lanzamos el año 2009, habla de que invertir en adaptación al cambio climático también tiene mucho más beneficios. Pero por otro lado, en esta pandemia es muy oportuno que haya aparecido un estudio diciendo que conservar al planeta, generar áreas protegidas, parques marinos, como el de Revillagigedo de México, como el de Parque Marino de Diego de Horno, Cabo de Horno y Diego Ramírez, ¿cierto? En Chile, o Juan Fernández. Esa conservación permite perpetuar las ganancias de los países en cuanto a la biodiversidad y sus actividades económicas. La pesca dura más, la agricultura es mejor, el sector forestal es más resiliente, se crea más turismo, y por tanto, si conservamos el planeta, tenemos 5 veces más beneficios que costos. Entonces, ahí para nosotros mucho orgullo haber pasado de 8 a 36% de la protección del mar y tierra de Chile entre el año 2014 y 2018 bajo la gestión de la presidenta Bachelet. Otro tema interesante es que si hubiera un alienígena y que tomara muestras aleatorias del planeta, se encontraría que el 96% de los mamíferos terrestres son seres humanos o ganado. No se van a encontrar con rinocerontes, no se van a encontrar con pandas, se van a encontrar con vacas, chanchos y personas. Eso es una cuestión que habla de un cambio estructural de cómo se distribuye la población en el ecosistema. Y si tomara aves, 70% son aves de corral, esperando ser nuggets de pollo, 30% son salvajes. Entonces, al interferir el hábitat natural de la especie, deforestar, hemos creado condiciones, esto es una diapositiva de mi amigo de la OCDE, el jefe de la OCDE, de Medio Ambiente, que crean diversos patógenos que miden de los animales del ser humano, lo que se llama la zoonosis, y que representa 3/4 de las nuevas enfermedades que hay. Y está claro que las presiones de la biodiversidad aumentan los riesgos de esta enfermedad infecciosa, y prueba de eso es las teorías distintas que hablan del COVID, que la expansión del ser humano en hábitats donde vivían los murciélagos se reproducen cerca, están expuestos al ser humano antes no estaban, eventualmente ingerimos su heces o lo que sea, y pasa el virus al ser humano, y así ha habido una serie de otros virus en términos similares. Entonces, voy a hablar de la recuperación verde. Sacamos un informe en enero con el canciller Ebrard de México,
y en donde hablábamos de que, primero que todo, si queremos volver a pararnos, tenemos que resolver los temas de equidad. Reforma tributaria, mayor gasto social, ayudas que lleguen más directo a la gente, porque de lo contrario, si esta pandemia ha llevado 4,8 millones de personas a la pobreza en Latinoamérica, el cambio climático va a sumar 5 millones más esta década. También invertir en infraestructura resiliente. Y en eso, toda Latinoamérica tiene un déficit de infraestructura tremendo. Pero si gastamos 3% más, planificando mejor, localizando las cosas mejor, podemos tener servicios que se mantienen. ¿Y por qué esto es importante, la infraestructura resiliente? Porque el agua, si se corta el agua, el problema no es que se corte el agua en cuanto a reponer tuberías. No es que se corte la luz porque hay que reponer cables. Es porque hay actividades que se sustentan, que terminan. Y por tanto, por cada peso que gastamos en infraestructura resiliente, logramos 5 pesos más. Y por tanto, es una cosa que tenemos que hacer. Y un ejemplo de eso fue que en Chile, en Santiago, hubo en este escenario climático, el año más lluvioso es el mes más lluvioso es el mes que nos debería llover, que es enero, ¿no es cierto?, de este año, y hubo unas crecidas que causaron que la fuente de agua potable de Santiago se viera amenazada. Pero como eso ha pasado otras veces, como es cada vez más frecuente, ya hay inversiones que están para suministrar esta agua potable con respaldo. Y por tanto se tiene que cortar la luz el agua una semana para que recién se corte el agua de la llave de los santellinos. Esa es una buena inversión que se hizo. La otra cosa es que tenemos que empezar a aplicar que el sector financiero avance hacia esto. Y nunca debemos olvidar el patrimonio natural que tienen los países y la infraestructura verde que podemos implementar. Muchas veces conservar los ecosistemas es el mejor camino para poder cuidarnos del cambio climático. Y les voy a dar el ejemplo que encuentro que es más emblemático para mí. Me acuerdo en 2015 hubo un tsunami en Tongoy. Hay 3 humedales grandes en Tongoy. Donde murió gente es donde estaban construyendo arriba del humedal. El humedal, en su función de evacuar agua, de disipar energía del mar, en depurar el agua, no pudo hacer esa función porque estaba construido con condominio encima. En cambio, las zonas en las cuales estaba sin construir, se disipó y no fue un riesgo. Y las marejadas y las inundaciones tampoco. Entonces, por lo tanto, la conservación de humedales costeros es esencial para la resiliencia climática. Cuando tenía unas discusiones, porque cuando queríamos proteger ese humedal, me acuerdo el ministro de Obras Públicas me decía, pero que queríamos hacer un camino para allá, arriba del humedal. Decía, sí, pero mira, si tú hacías eso, te va a costar una millonada recuperar esta función con infraestructura gris. Mejor date la vuelta y te ahorras todo el gasto adicional que tendrías que hacer para poder evacuar esa agua en forma artificial. Y eso es fundamental que logremos, porque no olvidemos que tenemos este patrimonio natural que lo podemos cuidar. Y otras cosas que ha hecho, por ejemplo, Costa Rica, ¿no es cierto?, o República Dominicana, con grandes políticas de forestación que han quitado esta exposición a la erosión para que haya menos riesgo de que se venga todo abajo cuando haya una lluvia torrencial, ¿cierto? Entonces, en términos generales, voy a pasar más rápido esta parte porque me he estado demorando más de la cuenta. Tenemos hoy día una meta de carbono neutralidad en Chile, y lo bueno es que hay un consenso de todos los actores, acá no hay detractores, que esto va a traer más inversión, va a bajar los costos operativos y va a causar más crecimiento. Y por tanto, para nosotros, tenemos 2 caminos a elegir. O ignoramos el cambio climático y perdemos entre 8 a 27% de nuestro PIB al 2050, o podemos crecer más. Entonces, está claro. Y de hecho, todas las instituciones financieras dicen que hay que ordenar esto. Porque si se nos ocurre hacerlo tarde, porque pucha, no teníamos plata antes, o no nos tomamos en serio hasta el final, va a ser desordenado. Mientras más antes actuemos, menos amenaza futura. Mientras más antes actuemos, más beneficios de mayor inversión, mayor aire limpio. En este contexto, Chile se ha transformado en un líder en renovables. Mayor cantidad de instalaciones per cápita, pero estamos en una etapa de crecimiento exponencial.
Si la década pasada instalamos 5.000 megas de solar fotovoltaico y eólico, este año hay 6.000 en construcción. Estamos en exponencial. Al terminar este año, vamos a terminar en torno al 25 o 30% de la energía de Chile del sol y el viento. Cosa inconcebible hace 5 años. ¿Y por qué se da eso? 3 factores grandes. Número 1, que también es aplicable en gran parte de Latinoamérica. Si yo quiero hacer energía nueva, los costos nivelados de energía del azar, que mira que es más barato una central solar eólica que construir una central a carbón, nuclear o a gas natural. Simple. Por eso, 90% de la energía nueva en el mundo es renovable. Por eso, Trump no pudo inaugurar ninguna planta a carbón porque no existen las plantas nuevas. Segundo, es más barato construir una central solar nueva que continuar operando una central que tiene insumos con costos variables, como el caso del carbón y gas natural. Y por tanto, eso significa dos dagas ya, que estamos clavándole a los fósiles. Tercero, que hoy día tener un sistema con batería se está acercando cada vez más al carbón y al petróleo, y pronto va a superarlo. Entonces estamos en estos puntos importantes a nivel global. Es más barato construir una central solar que continuar operando una carbón a gas natural en China, India o Alemania. Y eso nos llevó a que con la presidenta Bachelet pudiéramos llegar a un acuerdo de que era importante cerrar las termoeléctricas a carbón en un periodo. Que dejamos dicho de que el gobierno iba a trabajar con las carboneras y lograr un acuerdo. No pensamos que se iban a demorar tanto en forma voluntaria. La sociedad civil ha puesto más presión, y si bien hace 2 años decían que las termoeléctricas se iban a cerrar el 2040, hoy día está tirándose más para el año 2030, incluso hay muchas de ellas que van a cerrar el 2025. Entonces, eso es buena noticia. También tenemos que seguir profundizando esto para poder meter más impuestos a la contaminación. El Banco Mundial nos recomienda que subamos los costos de la contaminación para reflejar eso, y eso tiene un desenlace de mayor cantidad de inversión renovable. Hemos revisado que este tipo de medidas baja las emisiones de Chile, no tiene impactos económicos significativos y puede significar una profundización de nuestra descarbonización. Estas buenas noticias nos traen los siguientes avances. Primero que todo, que hoy día las centrales solares con almacenamiento están instalándose en todo el mundo y en las islas parten. Entonces son energía 24/7, 100% de día, 100% de noche, renovable, descentralizado. Me tocó ver una instalación en Puerto Rico, luego del huracán María, no confían en sistemas centralizados grandes a carbón. La gente misma se compró sistemas solares porque pasaron meses sin luz. Y también hay centrales solares que tienen un pack de baterías acá almacenando la energía que acumulan durante el día y la inyectan de noche. Y lo que ven acá también son baterías de litio que son fruto de la cosecha del sol del día. Entonces, este sistema puede funcionar. Ya no basta con decir que vamos a tener en el neto renovable, sino que ojalá que cada electrón que se utiliza sea renovable. Otros avances interesantes que han ocurrido son el sistema de energía solar de concentración, que son energías que van acumulando el sol en este punto. Acá hay sales que se funden, que se derriten y acumulan una gran cantidad de calor que se puede utilizar de noche para hacer andar una central termoeléctrica solar y puede entregar energía día y noche. Como les decía, empresas como Engie dicen, ¿saben qué? Puedo continuar operando esta carbonera, o mejor la cierro, instalo esta otra cuestión que es más barata, y están instalando ya los primeros sistemas solares con batería, o el proyecto que algún día va a ser realidad, pero que es maravilloso, Espejo Tarapacá. Es un proyecto que está al norte de Chile, en la Caleta San Marcos, en donde con el sol del día bombeo agua a esta laguna. Esta laguna
de almacenamiento energía solar, perdón, de energía solar, esta laguna de mar artificial acumula energía potencial que en la noche funciona como energía hidráulica. Entonces, por lo tanto, es una forma súper inteligente de no tener tanta construcción de batería eléctrica. Es una batería natural que puede acumular 7, 8 días de sol. Lo encuentro también súper interesante si puede funcionar. Tenemos bus eléctrico, la mayor flota fuera de China, y cada kilómetro que recorren ahorran el sistema cerca de 50 centavos de dólar, y por tanto en 80.000 kilómetros anuales son capaces de ahorrar en torno a $40.000 por bus por año, reduciendo más de 90 toneladas de CO2 cada uno, y por tanto es un ahorro neto al sistema. Entonces, por lo tanto, el futuro de Chile va a ser mayor electrificación de la industria, edificación, minería, transporte, y esa energía va a ser renovable. ¿Qué significa eso para otras cosas? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta es la parte más de la tensión que nos viene por delante, voy a pasar rápido, que es que si todo se le ocurre poner paneles solares, se requiere una gran cantidad de cobre, litio, sílice, aluminio, acero, porque en el fondo es reemplazar un montón de infraestructura antigua por un montón de infraestructura nueva. Entonces, la demanda de extracción va a ser tremenda. Y hoy día Chile es el país más extractivista de la OCDE, el que más tiene que sacar para generar un dólar de ingreso. Entonces, por ejemplo, si Gran Bretaña es 0.3 kilos de materiales por dólar generado, Chile es como 2,4. O sea, es otra cosa. Entonces, en el fondo, si Chile quiere crecer al doble, significa doble de hoyo, doble de agua, doble de salmones, doble de árboles cortados. Entonces, esa cuestión no resiste, ¿no es cierto? Porque el país no resiste llegar al desarrollo haciendo más de lo mismo. Y la tensión más clara que se ve en la quinta región, por lo menos, es que si no tienes más terrenos agrícolas, ¿qué haces? Cortas bosque para mayor agricultura. ¿Y qué ocurre con eso? Se demanda más agua. Y por tanto hay grandes territorios en la quinta región que han sido transformados de bosque nativo esclerófilo a plantaciones de palto, con un tremendo conflicto socioambiental en eso. Entonces Chile, si que todos los gallos se ponen las pilas, y México se ponen los paneles solares y todo, va a requerir el doble de cobre. ¿Ya? Y eso tiene una complejidad. Te voy a explicarla ahora. Porque como Chile tiene muchas emisiones que se exportan, acá están todas las emisiones de todos los países de Latinoamérica, Chile exporta mucha de su proporción. Mira, por ejemplo, más o menos 35% de las emisiones de Chile se exportan. Argentina es menos, siendo que tiene un montón de gas natural. Brasil tiene un montón de hidrocarburos tampoco. México tiene un montón de hidrocarburos y tampoco exporta tanto. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que si a alguien se le ocurre poner un impuesto a los productos por sus emisiones, estamos expuestos. Y eso pasó, porque el 1 de enero de 2023 la Comunidad Europea le va a cobrar un impuesto a las emisiones de los productos que importa. Y eso entonces va a poner una presión mayor a que bajemos la emisión. Últimas 4 diapos, va a ser la más rápida. Número 1, tenemos mucho más potencial solar de lo que somos capaces de poder utilizar, y por tanto la idea nuestra ahora es transformar eso en otros combustibles. Esta energía solar, utilizarla para procesos de energía que transformen el agua en hidrógeno, y como el factor más importante del valor del hidrógeno es la energía, entonces Chile podría tener la energía, también Baja California, del mundo. Y para eso sacamos una estrategia que habla de algo nuevo, de un sueño, que Chile podría reemplazar la minería por el hidrógeno verde en su volumen de ventas, gatillando cientos de miles de millones de dólares de inversión con esta transición. Entonces yo encuentro que es súper interesante que pueda desarrollarse. Entonces, últimos temas que le voy a decir. Entonces, lo que yo le acabo de contar no es ya de materia de los ministros de Medio Ambiente. Esta es la coalición de ministros de Hacienda por la Acción Climática que me tocó formar en el Banco Mundial. Ahí está el ex ministro Larraín, pero ahí está el ministro alemán, Olaf Scholz, ahí está el de Reino Unido, acá está Jeffrey Sachs, acá está la jefa del FMI, Banco Mundial, gran parte del PIB del mundo.
y ellos se comprometieron a empezar a decir que este tema ya no es un tema pequeño. Ya, entonces ahora viene una presión nueva, interesante, que los mismos gestionadores de fondos en general del mundo están empezando a exigirle, los inversionistas, a las empresas que se metan y se pongan las pilas con el tema cambio climático, si no vamos a estar jugando a las sillas musicales y alguien se queda sin silla. Es un inversionista, por ejemplo, que va a estar comprando algo que nadie quiere. Por eso Exxon se fue al suelo, empresa petrolera más grande hace una década, hoy día están ni siquiera en las top 500 del mundo. Por eso estamos preocupados en el sistema de pensiones, porque, por ejemplo, si hubiéramos invertido en empresas verdes, y ahora yo saqué toda mi plata y me puse en empresas verdes y no me arrepiento, porque tenemos que habría sido mucho más rentable para nuestro fondo de pensiones si es que hubiéramos sido en inversiones verdes. Y por eso la misma Reserva Federal de Estados Unidos también está metiéndose en esto. El Banco Mundial, del cual yo participé, va a alinear todas sus operaciones con el cambio climático. La gente en Chile apoya estas medidas de una recuperación verde y cree que la amenaza del cambio climático va a ser más grande que la pandemia actual. Y por tanto, el camino que tenemos es claro. Si nos importa el crecimiento y el bienestar de la gente, tenemos que empezar una reactivación económica resiliente, sostenible, y por eso está claro que la píldora que deberíamos tomar a continuación es la píldora verde. Eso sería en presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Marcelo Mena. Este es el momento de realizar consultas por parte de los asistentes al conversatorio. De todas maneras, mientras se animan a hacer consultas, yo tengo una. Señalaste que los instrumentos económicos finalmente funcionan mejor que las normas de emisión porque son aplicadas de forma inmediata. ¿Qué tipo de instrumentos económicos crees tú que podrían implementarse como para que sean efectivos a corto plazo y podamos seguir protegiendo nuestro medio ambiente pensando en nuestro futuro y cambio climático? Sí, yo te diría que el impuesto, por ejemplo, aumentar el impuesto verde al auto nuevo, si lo aplicáramos a todos los autos, porque solamente una fracción de ellos serviría para muchos más. Resulta que los vehículos más contaminantes, los comerciales, están exentos. Si aplicáramos eso, sería mucho más eficiente. Eso es rápido. Lo otro, el impuesto verde, si sube a $30, por eso, perdón que no haya puesto el contexto, ¿por qué pusimos ese valor? Impuesto verde, $30, es el valor que tú requieres para que haya un punto de quiebre, para que el carbón lo matiz, pero rematiz. El fondo, porque el otro está como medio así tambaleando, pero con esto otro tú le estás quitando $90 millones de ingresos por termoeléctrica al año. Entonces es una cosa mucho más brutal para ellos y por lo tanto el sentido económico cerrar inmediatamente es altísimo. Entonces, por lo tanto, yo siempre he pensado que esa medida es la más efectiva. Ahora, yo te digo, es una autocrítica con respecto a los instrumentos de gestión como están diseñados, Carolina, porque ¿qué es lo que pasa? Que desde que tú sabes que hay un problema de contaminación, como por ejemplo, empieza a medir, digamos que en Vía Alemana. Tienen que pasar 3 años para que se declare zona saturada. Después, un año de decreto mismo. Después, un año más para que se haya un plan de descontaminación, 6 meses más de consulta pública, después 1 o 2 años para que le das tiempo para que los gallos puedan cumplir la norma, y desde que tú sabes que hay un problema hasta que empiece la primera medida pueden pasar 10 años. Entonces, ¿por qué? Porque la institucionalidad ambiental está altamente tutelada por incluso un consejo de ministros, de otros ministerios que no tienen nada que ver con el medio ambiente que te tutelan, te dicen, no, yo no voto por eso, pero ¿qué sabes tú de eso? No, es que yo estoy en tu consejo. Entonces, en el fondo, todas esas cuestiones hacen más lento. Entonces, por ejemplo, por eso yo encuentro tan brutal esto, porque esto es un efecto mucho más rápido de lo que estás acostumbrado al medio ambiente. Entonces, por eso, y más encima le das plata a tu ministro de Hacienda, para que él pueda, o ministra, ojalá que sea ministro, no hemos tenido ninguna en Chile, que sea... que tenga mayor plata para gasto social, para subsidiar auto eléctrico, para transporte público, para lo que sea. Muchas gracias. Don Ángel Mesa, ¿usted tenía una consulta? ¿Una pregunta?
Sí, sí. Bueno, primero agradecerte, Marcelo. Realmente ha sido algo que he estado apuntando y tomando mucho nota de lo que se puede hacer acá. Mi contexto es desde la universidad. Entonces, yo soy el coordinador del Departamento de Impacto Social de la SAI en Nezahualcóyotl y estamos justo identificando la oportunidad de desarrollar algunos proyectos para que todas estas situaciones, acá el tema de la escasez del agua o también pues el tema del aire también es algo que nos da muchísimo problema. Y lo que quiero preguntarte, Marcelo, es cómo le hicieron ustedes para desarrollar algún trabajo colaborativo con la universidad o y sobre todo también con la ciudadanía, que es algo que nosotros queremos desarrollar muchísimo, que no solamente sean proyectos específicamente con los institutos o con el gobierno, sino que se trabaje desde los universitarios de la mano con los ciudadanos. Eso tiene que pasar mucho más y el Chile nuevo, a través de su nueva convención constituyente, cambia un poco esa mirada, ¿cierto? Porque en la práctica Chile dejó de pensar en que los expertos tenían que resolver los problemas, sino que había muchos más actores, y no solamente lo de Santiago, la convención constitucional, la mayoría de la gente es de regiones, la desconfianza del santiaguino de no conocer, y eso pasa lo mismo en México y en otras capitales, ¿no es cierto? Sí. Que la gente del DF es mucho más respetada que las universidades regionales, ¿no es cierto? Y por tanto, pero ha cambiado. Yo con mi, a ver, ¿cómo se puede? Ejemplos hay muchos, en el fondo siempre trabajamos la política energética en particular, hicimos lo que fue una política energética participativa, ese fue el gran cambio de paradigma durante esa parte, no la conté bien, pero en 2013 Chile se enfrentaba completamente con respecto a energía, porque las empresas eléctricas decían hay que hacer hidroeléctrica en la Patagonia o mega carbonera en el norte, pero no hay otra cosa que hacer. Y la ciudadanía dijo, no, no resignamos a esto. Y los académicos también empezaron a entregar insumos. Tuvimos un diálogo nacional en donde emergió que había que tener una política energética que apuntara a metas de renovables ambiciosas. Así que fue fundamental la academia en ese contexto. Otra cosa que ha sido fundamental, Ángel, en la academia recientemente, la política de cambio climático. El momento que la política de cambio climático se enuncia y el presidente Piñera, que yo no comulgo con él, pero mi respeto es lo que hizo en este tema, es que dijo, vamos a fundarnos en la ciencia. Y fundarse en la ciencia es, o llegas a 1,5 grados o no llegas. Acá no hay premio al esfuerzo. Tienes que demostrar que tus medidas son las que llegan a eso o no. Y por tanto eso significó las reducciones profundas de emisiones que le acabo de mostrar que sean necesarias. Cualquier otra cosa no lo es. Entonces, a mí me gustó mucho lo que hizo la ciencia, porque hubo un comité científico de la COP25 que brindó de mejores herramientas y evidencia, y hoy día tiene una política climática que incluye desde la protección de los turberas, humedales, bosque, el tema de la transición justa, porque también si hicieron una termoeléctrica y tienes 300 personas que trabajan en cada una, también tienes que pensar en su sustento, si no te pasa como a Obama, que las zonas rezagadas empiezan a sentir como que no los pescaron, ¿no es cierto? Y votan en contra tuyo al final, cuando deberían ser los primeros en votar por ti, ¿no es cierto? Entonces, esas son las cosas que uno puede hacer, pero siempre se puede hacer mucho más, Ángel, porque el problema es que no nos dan suficiente financiamiento para poder tener un buen diálogo con la academia en general. Vale, mil gracias, Marcelo, un abrazo. Muchas gracias, Ángel. Don Javier Villar también tenía una pregunta. ¿Había levantado la manito? Sí, estoy acá. Gracias. Bueno, disculpe que no ponga la cámara porque estoy manejando. Entonces tengo poca persona. Pero la verdad es que primero quiero agradecer a Marcelo, al señor Marcelo Mena, por ese saber que nos comparte y que es muy esperanzado. Eso es lo primero. Yo creo que tendemos a tener siempre una mirada bien pesimista y realmente a mí por lo menos me ha cambiado la mirada. Me parece mucho más positiva y esperanzada. Pero claro, también me ha surgido un problema, no un problema, una inquietud que tiene que ver, igual estoy cuestionando el lenguaje, es decir, la argumentación que has manejado en todo momento, Marcelo, ciertamente tiene que ver con la rentabilidad y con la sobrevivencia.
Y si yo me muevo en la perspectiva también y la historia de lo que es la responsabilidad social universitaria, que es también como hemos intentado trabajar muchos temas éticos, entre ellos precisamente también esto es lo que nos convoca, ¿no? Esta mirada sobre el cuidado del otro, cuidado del medio ambiente. Claro, la pregunta, parece que lo que es más eficaz es hablar de rentabilidad, sobre todo en los órganos y instituciones y dinámicas en las cuales tú has participado también como ministro, ¿verdad? Todo el ámbito nacional e internacional y también académico. Mi pregunta es, ¿solo podemos llegar a confluir desde perspectivas de rentabilidad? ¿No hay posibilidades de fundamentar la necesidad del cuidado del otro, del cuidado social, más que desde la rentabilidad? Quizás, porque al final estaríamos hablando de una cierta tecnocracia y economicismo social. Eso sería mi pregunta. Sí, es un súper buen punto y es un dilema que uno tiene, pero el problema es cuando uno no le pone valor a estas cosas, entonces no tiene valor y ese es el problema más grande. Entonces, en el fondo, no es que uno quiera ponderar una vida humana con un acto, pero por lo menos cuando tú tienes financiamiento limitado y tienes que ponderar un montón de actos sociales, de políticas sociales, tú tienes que ver quién es más rentable socialmente, no sé, construir un puente o recambiar un calefactor, subsidiar un auto eléctrico o poner un bus eléctrico. Entonces, eso es un poco el aspecto. Entonces, muchas veces, o sea, el gran argumento que yo encuentro que me gusta mucho de Das Gupta recientemente, Das Gupta dice, déjame ver si pillo su frase, que lo encuentro interesante, porque Das Gupta sacó un informe hace poco que dice lo siguiente. Dice, Dasgupta, un economista de Cambridge, dice, no hables del progreso si estás arruinando las bases en las que tu progreso se construye. Hemos visto un gran desarrollo económico que ha sido a costa de devastar la naturaleza y está ocurriendo porque nadie paga por usar esos recursos que pertenecen a todos. Entonces, no es que uno quiera justificar la depredación y que hay que pagar por eso, lo que uno tiene que explicar es que quienes dicen que están creando empleo, los que dicen que están entregando bienestar y en general, y que ese crecimiento tiene que ser a costa, nosotros le ponemos otro contraargumento. Y decimos, bueno, oye, está bien, crezcamos, pero crezcamos no en los próximos 6 meses, crezcamos en los próximos 20, 30 años. Y hay un ejemplo súper claro en Chile con la salmonicultura. Si yo quiero invertir en la salmonicultura para los primeros 3 años, 4 años, me va increíble. Pero cuando tengo que empezar a ver el desenlace del colapso ecológico que trae la densificación de la producción, el alza de nutrientes, la mayor proliferación de enfermedades, ¿no es cierto?, como el piojo de mar o el virus Isa, las olas, el florecimiento de algas nocivas que causan mortalidades de 30-40% de la producción cada cierto tiempo, como ocurrió en el año 2016. Entonces no era tan buen negocio, ¿no es cierto? Entonces el tema es que uno quisiera que nos dejáramos en el fondo de mirar tan al corto plazo y miramos más de largo plazo y dejáramos de sucumbir a la tragedia del horizonte que llama un economista que se llama Mark Carney, que en el fondo que todo lo evaluamos, y la Carolina me imagino que ha hecho un montón de evaluación de proyectos al 5.º año, al 4.º año, al 3.er año, pero ¿qué pasa a los 20, a los 30? ¿Acaso no vamos a estar acá tampoco? Entonces, en el fondo, esa es la gran tragedia que tiene el planeta, que las decisiones económicas ignoran el futuro, ignoran los riesgos y toman la decisión errada porque no la vieron venir, como decimos en Chile. Muchas gracias, Marcelo. Acá en el chat tengo primero unas felicitaciones, ya que has compartido una excelente conferencia. Muchísimas gracias de parte de Guadalupe Moyano. Y pregunta, desde tu punto de vista, ¿cómo nos podemos insertar a la temática climática de manera más efectiva desde las instituciones de educación superior y en nuestra área de ciencias económico-administrativas, por ejemplo, lo que es planes de estudio? Mira, es súper interesante porque es un desafío gigantesco que tenemos todos los que estamos en esta sala. Porque la práctica, cuando tú estás hablando de descarbonización de Chile, no es, o del mundo, no es una cuestión que se resigna a un problema ambiental, sino que es cada uno de los quehaceres. Por ejemplo, si tú sabes que producir carne hoy día tiene una huella de carbono gigantesca, entonces hay todo un trabajo para poder bajar la huella de carbono, y hoy día hay una empresa chilena que le está yendo muy bien, que se llama Notco, que está haciendo Not Mayo, Not Milk, Not Meat, y que está desarrollando eso porque entiende que hay un mercado para eso y es necesario.
Pero, por ejemplo, incluso te diría el tema de los MBA. Nosotros en el MBA de la PUCB o el de mercado financiero enseñamos estas últimas regulaciones que tienen que no están sometidos la gente medio ambiente. Es una declaración de los riesgos financieros que causa el cambio climático. Si tú eres un banco, tú tienes que modelar cuánta gente no te va a pagar porque va a haber cuánto tu portafolio es agrícola y cuánto no te puedes pagar porque va a haber una ola de calor o una sequía. Y eso es una cuestión real. O sea, hoy día los bancos de Europa están haciendo esas simulaciones. Y tienes que entonces interpretar esa misma cosa. Si tú eres una persona agrícola, que tenemos atlas de riesgo climático, y tú puedes mirar por comuna, y dices, bueno, ¿sabes qué? En la comuna, no sé, pues de Yumbel, en Chile, el cerezo va a tener un riesgo mucho mayor, y por tanto, mejor cultiva otra cosa. Y eso ya no es un problema de medio ambiente, sino que es un problema de ingeniería agronómica, que interpreta un escenario climático y transforma ese riesgo en una decisión real. El tema de marejada, construcción ¿no es cierto?, el ejemplo de la quinta región, se empezaron a elevar la construcción de la Avenida Perú. Es un problema de ingeniería costera, ingeniería civil, factores de seguridad, cómo hacer un puente para que no se caiga con una crecida. Entonces, todas son las cosas que tenemos que hacer y hay que empezar a insertarlo. En Chile tenemos el cambio climático mandatado en las bases curriculares para 2 cursos grandes a nivel nacional, que son Ciencias para la Ciudadanía, con el módulo de sustentabilidad y cambio climático, y Ciencias para la Vida y Ciencias para la Ciudadanía, y está ahí. Así que hay que hacerlo y hay que entrenarnos, hay que conversar, y más que nada tenemos que tener un diálogo, porque en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que la gente de cambio climático lee un montón de cosas, tiene un montón de estudios, pero tienes que transformarlo en cómo lo aplico yo en el territorio y cómo lo aplico yo en mi carrera. Es el principal desafío. Muchas gracias, doctor Mena. Ahora, para finalizar el conversatorio, quisiéramos solicitarle a usted unas breves palabras de cierre con la idea de que consideras relevante destacar y un mensaje quieras dejar para la audiencia. Sí, muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con usted y por el input también, porque uno siempre, el fondo uno dice, pero ¿cómo no ve esta gráfica que dice 4% crecimiento adicional y por qué no me entiendes? Y debería hacer, entonces, pero en la práctica hay una cosa de diálogo que uno tiene que tener, explicar. Me refiero a que cuando uno está en esa tecnocracia, muchas veces entiende que las cosas deberían entenderse de forma automática, pero en la práctica acá hay un proceso social cultural profundo que va a tener que llevar al mundo para poder entender de que hay una amenaza que tenemos que enfrentar juntos. Y la verdad es que eso va a ser tarea de todo, de cada carrera, de ver cómo aprendo eso, cómo puedo hacer una producción de alimentos de menores emisiones, cómo puedo, incluso como un amigo mío que tiene una cosa súper interesante, que no sé, Carolina, si te alcancé a mostrar, Circular Pet, que mis perros comen moscas, ¿ya? Comen moscas. ¿Por qué? Porque un amigo mío veía cómo botaban los residuos de los orgánicos de las ferias y empezó a cultivar mosca arriba de ella y empezó a producir harina de mosca y larvas de mosca, y esa es la proteína de un alimento de alta calidad que comen mis perros, que se llama Circular Pet. Pero ahora eso lo están haciendo para que los salmones, en vez de comerse 2-3 kilos de anchoveta hecho harina de pescado por cada kilo de salmón, coman mosca. Y así otros productos similares, la agricultura regenerativa. Hay cosas que se están haciendo hoy día y la verdad es que hay que empezar a enfrentarla y calcularla. La huella de carbono, cómo la reduzco, productos que sean no solamente de menores emisiones, que incluso puedan ser, como el caso de este alimento de perro, carbono negativo, porque se captura más metano de lo que se habría producido en otro escenario. Muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer la participación del doctor Marcela Mena Carrasco, la oportunidad de enriquecernos con sus planteamientos. Y les invitamos al 5º conversatorio de nuestro seminario Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social, donde expondrá el doctor Jorge Mundaca Guerra, académico de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú,
y en el tema Reflexiones del cuidado del otro desde el ámbito económico, a realizarse el día 25 de agosto del 2021 a las 18 horas de Chile. Muchísimas gracias y buenas noches.